encontramos en un nuevo capítulo de Sin Límites en Cuarentena, junto a Catherine Contreras y María Victoria Quirós. Hoy hablaremos un gran Hola, tema, el duelo. ¿Cómo están, chiquillas? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, Acá muy estamos. bien. Con duelo Bien, de igual. ciudad, nosotras. Sí, con Dolo Ciudad, Oh, exactamente. por la cuarentena. Oye, bueno, una de las cosas que había pensado durante la semana con respecto al tema era de cómo cuando estamos con este proceso de duelo de una persona que pasa al otro plano, que Ujú. muere, y estamos en el velorio o en el funeral, como cuando la gente se acerca a consolarte, lo primero que te dicen es como, ya, pero no llore porque él está mejor. Y uno dice, pero ¿por qué me dicen esto si tengo mucha pena y quiero llorar? Es ¿Cómo se produce eso en el fondo? ¿Por qué la gente tiene esa tendencia? ¿Es el miedo a no saber qué decir? ¿A controlar esta pena que se desborde? Sí, claro, mezcla de cosas porque, a ver, hay gente que se paraliza ante el dolor ajeno. Hay personas que se paralizan ante el llanto de otros. Ya cuesta Mm. mucho manejar eso. Hay gente que de nervios se pone a reír en los funerales, por ejemplo. En el fondo, darnos el consuelo de que la otra persona está mejor, de que tenemos que dejar de llorar porque que somos el fuerte que queda ahora, eso nos anula y nos pone límite en nuestras emociones. Pero Sí, dar el consuelo también es una parte difícil. A mí me ha Sí, pues tocado ir a claro, porque uno no acompañar a sabe qué decir. amigos a sus velorios y yo solo lo abrazo, le doy la mano porque no sé qué decir. Mm. Porque ese de ayudándole a sentir, siento que es una oración que no tiene sentido. Porque yo no sé lo que absoluto. siente más allá de un cariño como amigo que le tengo o que lo fui a acompañar, ¿me entiendes? A veces Mira, mejor no decir nada. sí, eso mismo es decir, yo tengo un diplomado en muertes cercanas de gente Un mía y diplomado en de muertes. gente. Sí, soy diplomada. Y Qué efectivamente creo que en lástima. ese momento uno, de partida, preguntar cómo murió, esas cosas, Mm. no, porque uno la relata 45.000 veces y uno ya Sí. quiere olvidar esa parte porque estás eh, pasando la otra etapa. Ya eso fue como que no es bueno, ¿cachai? Hacer esos comentarios. Lo otro es llegar, no necesitas decir ayudándote a sentir porque en verdad nadie ayuda a sentir eso, porque nadie No. está sintiendo lo que Es tú que es estás súper sintiendo. extraña Lo esa único que uno tiene que oración. hacer es entregar amor y la presencia de la persona ya es fundamental y es suficiente. Lo otro, ¿Cachai? lo otro Un abrazo importante es apretado, ¿cachai? respetar el proceso del dolor del otro. Así es. Porque, por ejemplo, yo puedo estar bien a los 6 meses y a lo mejor, no sé, mi hermana se demoró 3 años y yo no puedo exigirle a ella o decir, pero ¿cómo yo sí me levanté antes y cómo yo ya no lloro tanto? O déjate llorar, o si ya ha pasado tanto tiempo, yo no puedo Sí. anular su proceso. Porque cada uno tiene un proceso de elaboración de emociones distinto al otro. Lo que sí uno puede hacer es ver que si el fallecido lleva mucho tiempo, cierto, valga la redundancia, muerto, y veo que dentro de la familia hay alguien que no se ha podido reponer en ese Recuperar. tiempo, ya pensar en que esa persona tal vez requiera de ayuda médica. Sí. Mm. Es, eso es súper importante estar como en el fondo vigilante del entorno, ¿cachai? Exacto, Porque vigilante el entorno. de repente pasa que el proceso se vive de la misma forma, ¿cachai? Y además que, a ver, las necesidades que tenemos nosotros como individuos en el momento mismo de la despedida, porque hay procesos también en el mismo proceso de la muerte, entre el velorio y el funeral, también uno pasa por 10.000 emociones. O sea, Y el dolor, velorio es sí, una sensación y el funeral es otra sensación muy completa, distinta. Y completa. esos dolores son bien distintos y uno toma la forma que necesita para expresar y hacer esa despedida. Y hay cosas que En, uno no sabe. Por ejemplo, cuando mi papá falleció, yo fui con una prima a comprar el cajón. Algo tan claro, simple y sencillo. Mi hermana estaba esperando a mi sobrinita la Constanza de 6 meses de embarazo, por lo tanto mi hermana no quería ver a nadie, no quería que nadie la tocara, porque para ella estaba esa ambigüedad de que estoy feliz porque mi bebé va creciendo dentro de la guatita, pero estoy sufriendo porque mi papá se va apagando. Entonces claro. estaba en algo antagónico y Oh, paradójico qué al mismo difícil. tiempo, y mi hermano salió a buscar a alguien que nos diera un papel de defunción. Y entonces, como yo estaba en estos trámites gruesos de elegir un cajón que
O sea, no te explico cuánto me costó elegir un cajón porque uno es ignorante en esos temas. Claro. O sea, yo llevaba las medidas de un cuerpo de mi papá que no eran. Entonces en un momento hasta me dio risa y yo decía, mi papá debe estar al lado diciendo, esta cabra no es capaz ni siquiera que elegimos un cajón. Porque de verdad, y sabís tú que en el fondo yo durante todo ese periodo no tenía espacio para llorar. Primero estaba en shock. No podía creer que mi papá estaba muerto en una cama. Segundo, preocupada de todos los trámites, de abrir la sepultura, de pagar ese trámite, coordinar a alguien que viene a darnos papel de defunción, mi hermana sufriendo embarazada, preocupada de mi mamá, entonces conteniendo un montón de gente, y cuando me contenía yo. No te diste el Entonces espacio. además, y como además yo soy la hermana mayor, típico la gente en el velorio, ay, es que usted es la mayor, entonces ahora además usted tiene que cuidar a su mamá, Claro. y tiene que cuidar a su hermana que está embarazada, y me iban echando una mochila, otra mochila, otra mochila, hasta que mi tiroides reventó, y tuve que hacerme una radioyodo por una tiroiditis Hashimoto descompensada. Entonces después entendí que no, pues yo también tenía derecho a llorar, a reclamar, a patalear, a alegar, independiente si soy la hermana mayor o no. Y que te protegieran. A vivir tu propio Obvio. duelo. Y quién poder acurrucarte. Exacto, a vivir mi propio proceso de sanación. Claro. A Oye, vivir María mi propio Victoria, proceso. ya que estamos hablando de los procesos del duelo, tú en tu libro que lanzaste hace muy poco hablas de algunas etapas del duelo. Cuéntanos Sí, de las esas etapas del duelo. etapas. Bueno, de acuerdo a especialistas en salud mental, ya que estuve estudiando un poco de bibliografía también y tengo unas amigas psicólogas que me ayudaron, hablan de la negación, ya que en el fondo es como eso, ya como negarnos literalmente, como dice la palabra, a entregar a esa persona, a entender que ya dejó de ser un cuerpo físico y es un alma que ya empieza a ascender a otros planos. Después viene la ira, que es la rabia que podemos sentir al momento de que parta un ser querido, y esa rabia nos carcome y esa rabia puede durar mucho tiempo. Entonces, en esa etapa es necesario llorar. Luego viene la etapa de la negociación, que en el fondo es cuando empiezo a negociar incluso con el propio fallecido, a pedirle favores, a prenderle velas o a aferrarnos a algún santo, a la Virgen, para poder en el fondo negociar con el dolor que llevo dentro y que no sé qué hacer con él. La depresión, que esa depresión hay que tener ojo, ya porque si ya pasa a ser un duelo patológico, entonces ya requiero de ayuda médica. Y la aceptación. Y lo importante es también considerar que yo puedo pasar de una etapa a otra. O sea, yo puedo estar en la etapa de la aceptación y volver a tener rabia o ira. ¿Y en qué momento yo me doy cuenta de que el duelo pasa a ser un duelo patológico? Cuando ya han pasado por lo menos entre 6 meses y un año del fallecimiento y yo sigo con el mismo dolor que el primer día. Ahí yo ya me doy cuenta que es algo patológico. Ahí ya me doy cuenta que es algo patológico y ahí ya se requiere de ayuda de psiquiatra, de neurólogo, dependiendo de la sintomatología de la persona en realidad. ¿Y eso qué es lo que me deriva a que sea un duelo patológico, el no aceptar de que la otra persona ya no esté con uno? O sea, puede haber incluso hasta instinto suicida de la persona. Si es que yo no logro, si es que la persona no logra trabajar el duelo. Claro. Si finalmente es aceptar mental que la persona no está, no va a estar físicamente. Ahora, hay personas que todos los domingos van al cementerio y todos los domingos llevan flores. Y un domingo que no van y empieza a bajar la culpa. Sí, se sienten mal. Se sienten mal porque en el fondo sienten que tienen que estar. Yo a mi papá no lo he ido a ver nunca. El día del funeral y sería porque yo me conecto con él de otra forma. Les cuento que el día de ayer estuve haciendo una canalización con un chico fallecido que murió en un accidente hace como 1 año y medio. Y él, a través de mí, le pedía a su mamá que por favor no se obligara a levantarse para ir al cementerio, ni se obligara a prenderle velitas todos los días en un altar, porque en el fondo la señora está muy desgastada físicamente, está ya con muchos dolores de cuerpo, depresión, y eso es otra carga. O sea, si ya tengo que lidiar con la carga del duelo, además con la carga de tener que obligarme a ir todos los días a una rutina al cementerio, no va a facilitar mi proceso de sanación. Me angustio más. Qué difícil, más aún. súper difícil, porque aparte es la mamá, o sea, cuando uno habla con los padres, ellos siempre piensan que primero ellos, después nosotros, pero cuando el proceso es al revés, el dolor debe ser totalmente muy grave, además, o sea, que este muy chico fuerte. falleció en un accidente y con 18 años, entonces peor todavía. Claro, es un shock, o sea, sí. Claro, le cambiaron la historia en un par de minutos. Sí.
En el fondo, cada cual con su proceso. Eso es lo importante, que la gente entienda que todos tenemos derecho a tener nuestro propio proceso de elaboración de emociones. Nadie puede intervenir en nuestro propio proceso, nadie nos puede obligar a no llorar, a no enojarnos, a no tener pena, a no querer levantarnos un día. Tenemos que hacer lo que queramos y lo que encontramos que es certero para nuestra recuperación. Pero si ya vemos que ha pasado un año y sigo muy mal, tengo que atreverme a pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Eso es lo importante. Sí. Tiene que ver también Es con muy el importante. miedo al llorar. Mucha gente no le gusta llorar porque no le gusta que la vean llorar o que las vean sufrir porque se sienten o creen que se ven más débiles. Puede ser Claro, por desde ese lado pequeño. también un poco como el miedo, como uno cuando niños dicen los hombres no lloran, por ejemplo, o Sí. no, los niños no tienen por qué llorar, vayan a jugar, no sé. De hecho, estaba recordando un episodio de la misa del funeral de mi papá. Ujú. Y yo lloré bien poco en realidad para el proceso completo. Y para la misa hubo un momento especial donde cantaron una canción que cantaba él, que me conectó inmediatamente con el dolor y ahí fue como el momento de mi explosión llanteril. ¿Ya? Y te juro que fue un segundo que yo me estallo en llanto y llegaron todas mis amigas a abrazarme. Y eso lo que provocó fue que yo bloqueara inmediatamente la sensación, ¿cachai? Porque yo tengo la tendencia a mostrar siempre la fortaleza. Entonces me parecía que era más doloroso verme en esa circunstancia para el resto, entonces yo lo bloqueé inmediatamente, ¿cachai? Y además que Entonces, no nos gusta preocupar a otros, po. es que claro, porque eso me hacía muy vulnerable, ¿cachai? Exacto. Y eso fue súper cuático porque un año después yo viví el proceso de la depresión. ¿Cachai? Estuve todo un año, entre comillas, normal. Sí, yo sabía que mi papá estaba muerto, etcétera, que la vida había cambiado. Pero un año después me viene una depresión así cuática con medicamento y tratamiento, ¿cachai? Por efectivamente no haber expresado la pena y el dolor del proceso completo, porque mi papá estuvo con su cáncer 2 años. Ya. Y también, pues, se fue apagando de a poco, y eso yo lo evité ver. No quise, mi papá estuvo hospitalizado como 3 meses, y yo no lo iba a ver, porque en realidad no quería verlo. Sí, pues. ¿Sabes? Y como era chica, tampoco tenía la sensación de que en algún momento eso me iba a afectar. Yo como que no... Sí, pero afecta igual. De hecho, mi papá también tuvo un año, 7 meses más o menos, pero él nunca estuvo hospitalizado. Él quería fallecer acá, de hecho, y nosotros quisimos que estuviera con nosotros. Y yo al año perdí la mitad de la tiroides. ¿Te fijas por qué? Porque durante todo ese año seguí trabajando, seguí siendo la fuerte, la hermana mayor, etcétera. Entonces, la verdad es que no hay que vivir el duelo. No hay que tenerle miedo a llorar. Llorar y reír es una expresión de nuestras emociones y son tan saludables. Obviamente que uno siempre prefiere reír que llorar, pero no tenerle miedo al llanto. Esa es la premisa. Y ¿sabes qué? Yo creo que también relacionado con eso, aparte de no tenerle miedo al llanto, es no tenerle miedo a decir a la gente que en realidad no necesariamente eres la fuerte. ¿Cachai? Exacto. Como que no necesariamente quiero llevar todas las mochilas. Porque claro, porque que acarrea mochila y mochila. Sí, claro. Sí, muchas. Es que yo creo que uno debería aprender a hacerse cargo de sus propias mochilas y no de las de los demás. Hay un grave error también ahí de decirte, no, tú eres el mayor, tú tenías que hacer cargo de tu hermano. No, no tengo por qué hacerme cargo de mi hermano. Los puedo apoyar, ahí están los apegos puedo de estar nuevo, con ellos, pero hacerme cargo de ellos y de sus problemas no corresponde, creo. Y eso nos va a ir generando un problema también en nuestro sistema de salud, o sea, en el cuerpo se va a ir reflejando también nuestro cansancio o estrés o algún tipo de enfermedad más grave. No, se refleja totalmente, totalmente. Totalmente. Sí. Somatizamos todo. Sí. Es triste, pero eso tiene que ver, disculpa, tiene que ver un poco con el tema de que cuando chicos nos desarrollan tanto el apego, pero después cuando grande hay que es totalmente lo contrario, hay que tener el desapego para no sufrir. Claro, es que hay que trabajar la seguridad, la autoestima, la armonía, la paz interior, el equilibrio. Entonces, en el fondo, para poder estar tranquilos, lo que le pasa a mucha gente hoy en cuarentena, que están solos en su casa y no saben estar solos. Eso también es un duelo para la gente que está sola,
también una forma de duelo, en el fondo también está pegada a algo. Es difícil en realidad el manejo de las emociones, pero no es imposible. Se puede. Nos conocemos tan poco, estamos tan poco con nosotros. Entonces, ¿cómo vas a saber manejar eso si no te conoces? Estamos en un sistema donde todo es mecanizado. Al final la gente era mecanizada. A tal hora estaba en su trabajo, a tal hora llegaba, a tal hora dormía, a tal hora tenía que hacer otra vez vuelta, ir al trabajo. No había vida para ellos mismos. Para uno no había vida. Nosotros tenemos un poco la suerte, entre comillas, porque somos artistas y tenemos un poco más de libertad en ese sentido. No tenemos horarios tan estrictos como de oficina. La verdad es que yo cada día me conozco más, he aprendido a estar conmigo misma, pero claro, tuve que caerme en este porrazo que me di gigante de la muerte de mi papá, donde la vida cambia, donde se resiente la niña interna, porque aunque uno tenga la edad que sea, siempre va a haber un niño interno dentro de nosotros que sufre. Entonces, en el fondo, disculpen, a través de reinventarme con esto, logré empezar a conectarme espiritualmente, logré conocerme, pero es un proceso largo y un proceso de harto trabajo, o sea, no es de un día a otro. No es que hoy día puse una música de meditación y ya estaba conectada con la divinidad, o sea, hay que despojarse de cargas, de toxicidad, de dolores, de culpa, de miedos, de todo lo que uno arrastra desde la caja negra. ¿Se acuerdan que también lo vimos en un programa? En el primer programa lo vimos. En el primero, la caja negra, claro, que habla de cómo guardamos nuestras emociones desde el útero, cuando nuestra madre nos tiene en el útero hasta los 7 años. Tenemos que despojarnos de todo eso, o no simplemente despojarnos, sino que trabajarlo y que no nos afecte, y después empezar a conocernos. Entonces es un trabajo, es como que hay que barrer antes de encerar. Claro. Pasar la virutilla. Es pasar la virutilla, barrer y encerar. Eso ya no pasa ahora. Es trapear. El chancho para que brille. El chancho para que brille, claro. Es todo un proceso. Sí, bueno, yo creo que uno podría hacer la analogía en este proceso como de conocerse y de estar con uno, con la dedicación que le damos, por ejemplo, cuando estamos en pareja. Cómo uno se dedica a estar en pareja es lo mismo que tiene que hacer con uno. La misma dedicación que pones por el otro cuando uno está enamorado. El universo nos obligó a estar en este proceso hoy en día. Sí, claro. Sí. De hecho, uno ingresa como a Instagram y ve mucha gente que vive en pareja y dice que al final se han aprendido a conocer desde otra visión ahora. De otra visión. Y los que son solos han posteado que no sabían que podían cocinar, que sabían hacer otras cosas, que nunca se dieron el espacio de conocerse, que tenían las habilidades para hacerlo. Sí. Ojalá que no nos olvidemos. Un gran trabajo, es un largo trabajo, pero todo posible. Sí, lo bueno yo creo que de este proceso que estamos viviendo mundialmente con la cuarentena, hay que verle el lado positivo, porque si seguimos en el lado negativo, nos vamos a terminar enfermando y no podemos ir al médico por lo que está pasando, porque si no, porque no podemos salir, claro. Claro, entonces es un tema. Yo creo que hay que verlo por el lado positivo, de estar en casa, de aprovechar, de descansar, de ver películas, de compartir con la familia, con los que viven en familia. Entonces yo creo que hay que verlo por ese lado para también la cabeza no trabaje tanto en la parte negativa y eliminar un poco el tema de las noticias, que es tan crudo lo que vemos, pero es la realidad. Es la realidad. Tal cual. Ay, es difícil el tema del duelo. Sí. Pero yo creo que cada persona debe superarlo y tiene su herramienta. Yo creo que todos tenemos nuestras propias herramientas para poder superarlo. Sí. Es cosa de buscar en uno nomás. Es cosa de buscar en uno y empezar a trabajar. Siempre el trabajo va de adentro hacia afuera. Eso es lo importante. Bueno, siempre dicen eso, ¿no? Que las respuestas siempre han estado en uno. Sí, así totalmente. Uno siempre tiene la respuesta. Uno siempre tiene la respuesta. Sí, si uno también es flojo, uno le gusta que hace caso cuando el otro te dice las cosas. Pero uno, cuando te las dice, uno dice, ahora, no, yo lo sabía, ojo, yo lo sabía. Del otro. Depende del otro. Sí, pero uno no comparte sus cosas personales con cualquier persona. Sí. No, pero por ejemplo, eso es un caso súper típico. Te dice algo, por ejemplo, estás haciendo esto pésimo, alguien de tu familia y tu mano, te dice alguien de afuera y uno dice, parece que tiene razón. Ya, pero es que hay prima, porque hay prima el ego. ¿Hay qué? Ahí está el ego. Ese es el tema. Prima el ego. Ahí prima el ego, claro que sí, claro que sí, el ego.
Ahora lo triste de esta pandemia, es que claro, está muriendo mucha gente y está muriendo gente sola, donde la familia no se puede despedir. Eso es un proceso más triste aún, más difícil de elaborar. Claro, porque... Eso es lo más doloroso. Ese es uno de los mensajes más claros de lo que está sucediendo. Es, si no haces las cosas hoy día, mañana puede ser muy tarde. ¿Cachai? Ese es el tema. Esperemos que pase luego, que sea menos doloroso de lo que ya ha sido. Claro. Un abrazo grande y fuerte para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos y que está en este proceso de no entender, de estar en shock, de elaborar cómo de un momento a otro viene el virus y te lleva a un ser querido del que no te pudiste ni despedir, no alcanzaste ni darte cuenta que está fallecido. Es un proceso súper duro. Entonces yo mando un abrazo a todas esas personas y bueno, la gente que requiera contención o preguntar, ya muchos saben mis redes sociales también. Así sí, es un proceso fuerte. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes están pasando por eso y quienes pasaron, porque es difícil, porque no se cierra el ciclo como acostumbramos a hacerlo. No velamos al familiar, claro. No se hizo el ritual que acostumbramos a hacer. Entonces, necesitamos la despedida. Claro, como verlo por última vez. Entonces es difícil. Sí, por eso es tan importante también tener la conciencia, porque no sé cuántas de las personas que han fallecido porque ellas se expusieron o porque las expusieron a eso. También. ¿Cachai? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas de esas personas efectivamente nunca tuvieron la intención y la gente sigue haciendo fiesta y la gente sigue saliendo sin entender nada? Santiago, sigue yendo a la playa. Por ejemplo, yo tengo un abuelo que tiene 87 años, uh-huh. Y le cuesta entender que no tiene que salir. Está difícil. El otro día como que lo guapié un poco, ¿cachai? Como para que entendieran. Pero les cuesta entenderlo porque además a nivel de conceptos no están tan claros, no saben qué tanta gravedad es. Entonces, nosotros que podemos explicarlo, tenemos que ser muy conscientes y tratar de entregar el mensaje lo mejor posible. Hasta el momento, lo único seguro para que no nos pase nada es quedarnos en casa. Es lo único seguro. Nada más. No hay que exponerse ni arriesgarse a salir a la calle. Si tienen que salir a lo justo y necesario, comprar con guante, con mascarilla. Y después, uno por familia, porque si no se puede propagar más, porque no se sabe todavía a ciencia cierta cómo se transmite ni cuánto dura el virus, qué es lo que sucede, no hay un antibiótico, no hay nada. No, entonces, estamos en pañales con esto recién. De hecho, en Italia se están probando tratamientos anticoagulantes, dicen que no afecta al pulmón, están usando corticoides, o sea, estamos recién en pañales con este virus, entonces mientras no haya claridad es difícil moverse. Yo entiendo que hay gente que tiene que salir a trabajar, eso nadie lo discute. Hay gente que lamentablemente tiene que seguir saliendo a trabajar cada día porque tenemos que vivir. Pero la gente que anda paseando en la playa, por ejemplo. Las garantías para tener una cuarentena total son lamentables porque no existen, ¿cachai? Entonces, evidentemente, hay gente que va a tener que seguir trabajando. Y la gente que sí puede hacer cuarentena, efectivamente se está yendo a la playa. De verdad que no... Todavía hay gente... No hay mucha conciencia, ese es el tema. No hay conciencia... Ni de lo peligroso que todavía es, porque es peligroso porque no tenemos nada asegurado que nos pueda salvar de eso. Entonces no hay conciencia. Hay un espacio de la población que todavía no entiende que esto es preocuparse por el otro. Uh-huh. Sí. Que esa es la generosidad que se está pidiendo. Ese es amor al prójimo. Mientras antes nos cuidemos, antes vamos a tener la posibilidad de volver a juntarnos. Sí. Por último, con mascarilla, no importa. Si no hubiésemos cuidado al 100% desde el principio, los contagiados serían mucho menos de lo que llevamos hoy en día. Sí. Entonces, no sé qué espera más la gente, porque igual dicen, uy, las noticias tan crueles. Pero anda en la calle, no se cuida. Sí. Está rudo. Sí. Ya, chiquillas, espero volver a verlas nuevamente en el próximo programa. Vamos a hablar de otro tema. Que la gente le dé me gusta al video en YouTube y en los comentarios ponga qué tema le gustaría que habláramos en un próximo programa. ¿Puedo yo dar una sugerencia de tema? Sí, obvio. A propósito,
¿Por qué no hablamos de los sueños premonitorios? Bueno, ya, Pues. nos vamos al próximo programa en eso. A los Y que la sueños gente en los premonitorios, ya. comentarios de este video en YouTube nos pongan abajo cuáles fueron sus sueños y nosotros los vamos a ir comentando. Sí, y se pueden traducir. Oh, yo tengo tantos, tengo anotados. Ya, entonces, próximo programa, los sueños premonitorios. María Victoria, ella sigue vendiendo su libro. Promociona el libro, María Victoria. Sí, pues, ¿Cómo evoluciona nuestra alma? Mi primer libro, donde habla de exactamente aquello, cómo aprender a despojarnos de todo lo terrenal y empezar a evolucionar y a conectarnos desde lo terrenal hacia lo espiritual. Ya aquí cuento un poco mi historia, cómo empezaron a crecer mis dones, los talentos, trae talleres prácticos también, para trabajar las emociones, el perdón. Es un libro bastante terapéutico y muy bello, así que estoy feliz también, mi primer hijo, mi primer hijo. Ya, así que bueno, están mis redes sociales, ¿verdad? Mi Instagram, @irióloga, mi Facebook, María Victoria Quirós, irióloga, y ahí está toda la información. Y entonces nos vemos en un próximo programa donde vemos. vamos a hablar de los sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Ya, Dale me gusta a este video y nos vemos en un próximo programa aquí en un abrazo YouTube. a todos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.